la gráfica o a lo mejor algún tipo de esquema, ¿no? Que nos esté sirviendo. En la tesis, pues también, pero en la tesis hablamos de que hay una introducción breve de lo que son los resultados. de- Se hace referencia a la figura tabla o gráfica, viene la figura tabla o gráfica y bueno, pues con toda la información, ¿no? El título de la tabla o de la gráfica, nota al pie si hay que poner algún otro tipo de información, ahorita les traigo algunos ejemplos y, y bueno, eso es. Y en los artículos, pues igual lo mismo, ¿no? Tiene que haber un breve descripción de los resultados, hacer referencia a la figura o al elemento visual, y bueno, este debe estar acompañado de una descripción breve pero clara que nos ayude en la interpretación de los resultados. Entonces, eh, hay una forma de ponerlos. Tipos de resultados, me voy a pasar bien rápido, pues sabemos que hay cuantitativos y cualitativos, ¿no? Y para cada uno de ellos, pues también la forma de presentarlos pues, va a ser un poco diferente. ¿Cómo me puedo guiar para ver la manera de poderlos presentar? Pues de trabajos relacionados, de la manera en que presentan sus resultados, de esa forma me puedo yo guiar para presentar los míos. Pero al final los resultados pues van a ser tablas, figuras, gráficas, números, y bueno, ahí dependiendo también de la investigación, pues si se hizo estadística, pues vendrán los valores de las pruebas de los estadísticos, por ejemplo, y bueno, va a depender de la naturaleza de sus resultados. La organización de los resultados, pues siempre vamos a buscar, y les digo que sobre todo si ya los vamos a comunicar, que tengan una organización lógica que permita que quien revise los resultados pues pueda obtener. Entonces algo que nos va a ayudar es organizarlos de acuerdo a los objetivos. Eso me ha funcionado a mí, por eso en las primeras clases yo les comentaba a ustedes, yo tengo un título de un trabajo. Ese título de mi trabajo casi siempre, perdón, va a ser el objetivo. Si yo mi trabajo es evaluación del efecto ansiolítico de un alcaloide de una planta, pues mi objetivo va a ser evaluar el efecto ansiolítico de tal alcaloide de tal planta. Entonces, el título prácticamente va a ser muy parecido al objetivo general del trabajo. Pero para que ustedes puedan lograr su objetivo general, van a desarrollar objetivos específicos. La metodología es recomendable, aunque no quiere decir que siempre va a ser así, a mí se me hace más fácil hacerlo de esa manera, que cada objetivo particular dé lugar a una metodología de trabajo. Si mi primer objetivo es hacer una búsqueda de información, mi metodología número uno va a ser cómo hice esa búsqueda de información. Si mi objetivo número dos es analizar cuatro mezclas y tal factor como aumenta el pH, la viscosidad, la precipitación, por ejemplo. Entonces, mi objetivo número dos es ese, mi metodología va a ser eh, el procedimiento para poder evaluar esas variables. Y si mi objetivo número tres es contrastar contra la metodología empleada para analizar tal compuesto nanoparticulado, entonces mi metodología número tres es cómo hice eso. Entonces, los objetivos particulares dar lugar a la metodología, porque al final los objetivos es lo que yo quiero hacer. Y para saber si lo estoy haciendo, pues tiene que ver con mis resultados. Y acuérdense que la metodología orienta la obtención de esos resultados que tienen que estar alineados con los objetivos. Por eso es que a veces es más fácil poner un objetivo general, poner los particulares. Mis metodologías es el resultado de cómo voy a cumplir esos objetivos particulares. Y luego en los resultados, pues los vamos a ir obteniendo por cada una de esas metodologías. Entonces, una forma de organizar los resultados es de acuerdo a los objetivos, que los apartados se vayan presentando siguiendo la naturaleza de cada uno de los objetivos específicos o particulares de mi investigación. La otra también puede ser por preguntas de investigación. Si mi investigación, por ejemplo, ya desestructurar de otra manera y me planteo tres preguntas, pues mis resultados los puedo ir presentando también de acuerdo a cómo fui respondiendo esas tres preguntas de investigación. También es válido hacerlo de esa manera. Sobre todo, he visto esta forma en las investigaciones mixtas y cualitativas. He visto más que van por responder a cada una de las preguntas que dieron origen pues, al planteamiento del problema del trabajo. Y he visto que en los proyectos o trabajos experimentales donde las variables medidas son numéricas, pues lo que se sigue más es por cumplimiento de objetivos. Cualquier forma está bien para poderlo organizar. Otro también, pues cronológicamente, por ejemplo, si nos vamos a los libros y al perdón, al ensayo monográfico, pues obviamente van a ir presentando resultados de su investigación bibliográfica plasmada o en un ensayo o en un libro a través de cronológicamente cómo fueron buscando su información, cómo la fueron organizando, a lo mejor en una secuencia de tiempo. Si yo hablo de las herramientas de IA en investigación, pues las primeras que salieron, sus
sus oportunidades, cómo fueron mejorando a lo largo del tiempo y cuáles se encuentran. Entonces pueden estructurar también de manera cronológica y pues particularmente la que más ocupa, pienso yo, y así lo he visto, aunque no quiere decir que sea completamente así. En el caso de las monografías, el ensayo monográfico y los libros, pues la forma natural para poderlo agrupar pues es la de por temas. A veces es la forma más adecuada de poder estructurar información para poderla presentar pues a un público objetivo, para poder facilitar también su comprensión y sobre todo porque hay temas más sencillos y temas más complejos y a veces resulta mejor organizar primero por lo más sencillo hacia lo más complejo o de lo más general a lo más particular o en temas por su cronología en el tiempo como fueron apareciendo o porque sencillamente hay temas que van aislados y para poder llegar al tema 2 necesariamente debo de conocer elementos que se tienen que abordar en un tema uno, entonces también pueden ir ordenándolo de esa manera. Al final, la elección del orden va a depender pues del tipo de investigación y para ustedes del tipo de trabajo que van a presentar para poder titular, ya sea tesis, aunque todas las exposiciones están más centradas en lo que es la tesis, porque bueno, el programa del seminario así lo maneja, pero en el caso del ensayo monográfico, pues es igual, es un proceso de investigación, es presentar la información y llegar a un resultado que es pues su documento propiamente, ¿no? Y además los hallazgos que encontraron y que van a describir en su propio documento de acuerdo a la investigación bibliográfica que ustedes realizaron. En el caso del libro, lo mismo, y recuerdo el libro del maestro Sayas, me parece que es sobre sustentabilidad y de algunos ejercicios, pues de su experiencia con respecto a estos ejemplos, estos casos, pues también los va a plasmar en el libro. Entonces, va a ser sobre sus hallazgos, también sobre cómo van a dictar esa estructura, y lo importante es que al finalizar su trabajo, pues debe de servir para que el lector entienda y comprenda pues la naturaleza de esos hallazgos. Yo creo que ese es el más grande reto y lo más importante en un trabajo de investigación, independientemente de su naturaleza, sea tesis, sea ensayo monográfico o sea libro, ¿no? La comprensión de los hallazgos y poderlos mostrar y en su caso también pues poder adquirir el grado de doctor tras la presentación de ese trabajo. Bueno, aquí puse el ejemplo de la redacción de un resultado. Eh, por ejemplo, se incluyen 100 participantes y bueno, aquí acotan de quiénes son. El 65% completó el protocolo de intervención, la satisfacción general incrementó significativamente 3 la intervención media. Entonces aquí vienen los datos que arroja la prueba estadística. Y bueno, por ejemplo, miren esto que les comentaba, ¿no? Referencian a la imagen que nos va a ayudar como a comprender, ¿no? Y en este caso aquí dice, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la variable secundaria y bueno, también dice ver la figura 1. Y esto me ayuda un poco a entender de qué tratan los resultados, a lo mejor a ver qué tipo de prueba se hizo y ya me voy a la tabla y me voy a la figura 1 para entender un poco más esa información. Entonces, es un ejemplo de cómo se presentan algunos datos demográficos. Un poco para orientarles esta parte que les decía, donde lleva una breve introducción, donde dice o tiene la información de los datos, en este caso de la prueba, y bueno, nos lleva a esos elementos visuales que nos van a ayudar a entender más la información, que es la tabla y la figura. Para esto siempre es importante también cuidar siempre el uso efectivo de las tablas y figuras. En el caso de los libros y del ensayo monográfico, creo que ahí se ocupan muchas tablas y figuras, ¿no? Sobre todo en los libros, donde se tienen que ilustrar como muchas partes, entonces ahí sí van a ustedes a ocupar. Aquí lo importante es que el uso efectivo es que toda gráfica, toda figura, toda tabla, todo elemento visual tiene que tener un objetivo y ese objetivo es mejorarnos la interpretación o el entendimiento de algo, porque también me ha tocado. Entonces, el uso efectivo desde mi punto de vista radica en que todo lo que ponga va a ayudar al lector o me va a ayudar a mí a presentar una información, pero no hacer un uso excesivo de ello, porque lo que puede tener ese efecto contrario, llevar a que sea tedioso, cansado, incluso hasta confuso por el abuso de estos elementos. También cuando hay múltiples variables a comparar, también podemos ocupar tablas para mostrar valores exactos que serían difíciles de visualizar en un gráfico, por ejemplo, y también para resumir características demográficas, ¿no? También. Y bueno, pueden haber muchos otros, ¿no? Pero es una de los ejemplos de cuando usar tablas. Ahora, también va a haber tablas que cuando son muchas variables son muy grandes, entonces también pierden al lector. Habría que ver si podemos dividir en dos tablas, podemos agrupar de formas diferentes, de tal manera que siempre que hagamos una tabla tiene que facilitarnos la información. Es un arte hacer tablas. Hay veces que, bueno, yo recuerdo a mí en el doctorado que me decían, esta información, cámbiame la tabla porque no me gustó. Pero a veces era una cuestión de gustos y no tanto de otra forma. Entonces buscaba yo miles de formas y no les gustaba, hasta que les dije que me dijeran cómo, y como no supieron, terminaron diciéndome que así estaba bien. Entonces, si ustedes van a cambiar una tabla, van a mostrar una tabla, pues que tenga que ser
guiados por el criterio que es para poder facilitar la visualización de un tipo de información que les ayude a ustedes para su interpretación. Por otra parte, cuando utilizar figuras para mostrar tendencias o patrones, generalmente si queremos ver incrementos poblacionales o de una variable que sube respecto a otra, como nos comentaba el maestro Jesús, ¿no? Que ellos graficaron pues esto de la temperatura y vieron una comportamiento lineal, luego una exponencial, me parece que algo así mencionó. Bueno, ahí sí pueden hacer el uso de gráficas, ¿no? Para ver cómo es esta tendencia o comportamiento. Si lo que quiero también ver es si hay algún patrón, ¿no? De que decrece o incrementa o se mantiene, etcétera. También cuando ocupamos figuras para ilustrar relaciones entre variables, lo que les decía, si al aumentar una variable aumenta la otra de manera proporcional o disminuye de manera proporcional, o bueno, para poder establecer ahí relaciones. Cuando la visualización facilita la comprensión, lo podemos ver, ¿no? Las gráficas de pastel a veces nos facilitan la comprensión, pero a veces si estamos evaluando diferentes tratamientos, diferentes placas para la corrosión, no sé, y queremos ver visualmente cuál es mayor que otra, podemos ocupar gráficas, porque esas visualmente nos pueden facilitar la comprensión de lo que nosotros estamos pues, obteniendo en nuestros resultados. Si estuvieran muy pegaditos, porque es muy poca la diferencia, pero sí es significativa, pues lo que usamos mejor es una tabla. Y bueno, también para qué se ocupan las figuras, para destacar comparaciones importantes. Ahora, eh, estamos hablando aquí de resultados, pero obviamente las figuras y las tablas también las podemos ocupar en el marco teórico y los antecedentes, porque puedo mostrar un mapa donde me dé la ubicación de algo, puedo mostrar unas coordenadas y una región, ¿no? Una imagen satelital. Entonces, al final, en cualquiera de los apartados, más allá de este que estamos abordando, que es el de resultados, toda tabla y figura que ustedes ocupen, una tiene que estar referenciada, o sea, tiene que decir que si es de elaboración propia o de dónde la tomaron. Debe de estar también en el texto referida. Por ejemplo, la comunidad de Atzalan, Veracruz, se encuentra entre tal lugar, su clima es este, vea se figura tal, y bueno, ahí viene la figura, ¿no? Importante aquí que también no usar un excesivo uso de figuras y tablas en ninguno de los apartados, ni en antecedentes, y marco teórico, ni en resultados. Les digo que me pasa a mí en licenciatura que luego reviso y vienen muchos esquemas muy bonitos y se ve muy bonito el trabajo, pero a veces están hasta cansados y están como de más. Sin embargo, si ustedes hacen muchos esquemas, guárdenlos porque nuevamente vamos a lo mismo. Si yo voy a presentar un trabajo en números, aquí habría que ver el manual. Hay algunos que los piden en números romanos, hay algunos que los piden en números arábicos, ya va a depender del manual o guía que les dé, como esos aspectos que tendrían que ver más con la forma que con el fondo, ¿no? Entonces puede ser con numeración correlativa, puede ser por ubicación y forma, cuando también nos los dice el instrumento. Por ejemplo, hay instrumentos que dicen todas las figuras tienen que ir centradas. Todas las figuras tienen que decir la fuente, la parte superior o la parte inferior. Entonces ya la ubicación y forma también nos las va a dar la guía que van a seguir para el desarrollo de su trabajo. Todas las gráficas y tablas deben tener títulos descriptivos que nos hablan un poco acerca de qué trata esa información, y pensemos que si vamos a hacer la presentación de su tesis, no va a llegar todo el párrafo introductorio que quizás tenga la tesis, pero sí va a llevar un breve párrafo y su tabla o figura, y con solamente ver la tabla o figura, pues tenemos que entender de qué se trata, de la importancia de los títulos descriptivos, y bueno, lo que sí les decía mucho, la referencia en el texto. Por ejemplo, aquí siempre mencionar la tabla o la figura en el cuerpo del texto, porque sí me ha tocado a mí ver figuras que no están en el cuerpo del texto. O sea, de repente dice figura número 2, muestra un esquema de tal cuestión, y me voy arriba y me voy abajo, y en ninguna parte encuentro que me diga veas en la figura tal o como se muestra en la figura tal. Entonces, es muy importante siempre tener referencia en el texto que nos dirija pues esa tabla o figura. Y eso aplica para todos, tanto para la tesis como para los libros, como para el ensayo monográfico. En sus trabajos sí vi que así estaban, algunos de repente yo creo que a lo mejor por la premura o sabiendo que era solamente un adelanto, pues a lo mejor se les pasó, pero ahí para que lo vayan agregando en donde pues haga falta. Y aquí bien importante que una organización adecuada facilita la navegación del lector y mejora la comprensión de los datos presentados en todo. O sea, va a haber tesis que a lo mejor no seamos expertos en el tema, pero la forma en la que la presentan es tan clara que le vamos a entender. Pero puede haber tesis donde la presentación de la información sea un poco complicada y pues no vamos a entender con facilidad, aún siendo del tema o del área, ¿no? Entonces, son cuestiones que se deben de cuidar siempre en cuanto a la presentación de resultados y en realidad de todo el trabajo, aspectos de forma o de fondo, que pues nos van a ayudar para poder eh, generar un producto, ya sea tesis, ensayo o libro, que puede ser guiando. Cada vez destacar, bueno, aquí
dentro de esas figuras y que está la que deben de llevar leyenda, pues la leyenda tiene ciertos elementos importantes que ustedes se los pusieron, nada más aquí es con la finalidad de repasar el número y el título, que siempre deben estar presentes. La descripción breve y clara también que siempre debe de estar, porque nos debe dar una idea de lo que trata la figura o la tabla, notas específicas en el caso que se deban de tener. Por ejemplo, hay tablas donde se ponen variables, pero no se pone el nombre completo, sino abreviaturas. Entonces, abajo en el pie de la tabla de la figura se tiene que dar esa explicación de algunas abreviaturas, de algunos símbolos, de algunas unidades o de algunos detalles metodológicos que no sean tan evidentes por sí solos y que requieran ser aclarados o explicados. Entonces, también se deben de poner. Y bueno, la referencia a la autoría, que era también lo que les comentaba, ¿no? Que es muy importante que lo pongamos. Aquí sí quiero aclarar, en el libro sí tiene que ponerle si es fuente propia o de otro. Aquí en la tesis voy a revisar bien, porque yo recuerdo que cuando las hacíamos nosotros sí había que ponerle fuente de elaboración propia, pero no recuerdo quién me había comentado que decía que si era elaboración propia no se ponía. Entonces déjenme revisar ahí, pero también para que ustedes revisen. Lo importante es tenerlo en cuenta que siempre se tiene que poner la autoría de donde se obtuvo la información y si nosotros lo hicimos, pues también ponerlo. Información adicional que puede estar en las leyendas, bueno, les decía, dependiendo de la guía, pues esta de fuentes y autoría, ¿no? Que nosotros, yo pienso que es más fácil quitar que poner, que a todas se la pongan y ya si su director o eso le digan quítensela porque esto no, pues mejor se la quiten, porque a veces ponérsela después es más complicado. Pero bueno, la fuente original, y por eso incluir su cita completa en el aparato en el apartado, perdón, de las bibliografías, el tipo de uso, porque a veces sí sucede, ¿no? Que el diagrama que nosotros tomamos lo modificamos un poco para hacerlo más nítido, para agregarle algo que nosotros necesitemos específicamente para nuestro trabajo, entonces hay que usar el texto de adaptado de o reproducido de los créditos, en el caso de ser una elaboración propia, las notas del copyright, por ejemplo, y bueno, pues al final, pues referencia bibliográfica completa. Y eso es muy importante, sobre todo porque ahora se busca mucho analizar estas cuestiones de lo del plagio. O sea, hay veces que aparece como plagio, pero solamente es porque estamos citando de manera incorrecta o nos faltó por ahí incluir. No es que nos estemos plagiando nada. Sí reconocemos que algunos apartados no son propios, pero a lo mejor se nos pasó poner una cita correcta. Entonces, también eso sucede. También por eso cuando uno ocupa algún programa para plagio, también debe uno saber interpretarlo, porque a veces nos da un montón de plagios, pero ¿cómo? Y resulta que se debe a que se hizo, no se citó adecuadamente. Por eso es importante esta parte. Y en todo el trabajo, no solamente en los resultados. Algunos tipos de errores comunes que podíamos evitar, bueno, en el caso de la redacción, y pasa, de verdad a todos, no es que yo luego digo, ¿cómo fue que puse esto? ¿Cómo se me fue aquí tal cosa, no? Revisar mucho y muy bien, bueno, que no haya faltas de ortografía y de tipeo, a veces se nos van ahí los errores de dedo, falta de claridad y brevedad, a veces está excesivamente explicado algún pie de figura, de gráfica o de tabla, sino que debe ser claro y breve, debe de mejorar también puede estar organizado incorrectamente en cuanto al orden de ideas en el que se presenta y eso también pues es uno de los errores frecuentes que encontramos en la presentación de resultados y en otros casos pues también la repetición innecesaria de datos. Y desde ahí un poquito lo que me preguntaban también de qué datos poder seleccionar. Esto pues va más enfocado también en un artículo, ¿no? En un artículo, pues como no tenemos 20 páginas o más para poder publicar, pues se selecciona lo más importante de la investigación y pues ahí evitar esas repeticiones innecesarias de datos. Podemos encontrar también algunos errores que tienen que ver más con el contenido, por ejemplo, tablas y figuras innecesarias o poco claras. Lo que les decía, cuando se abusa de muchas tablas y entonces ya se pierde, no hay la hilación en el contenido. O poco claras porque no se entienden muy bien, porque les hizo falta este apartado que va a ayudarnos a entender esa información que no es tan clara como abreviaturas o algunas pruebas, símbolos. Entonces también esos son algunos errores frecuentes. Falta de correspondencia con la bibliografía que de repente pongo esta tabla, por ejemplo, yo citaba mucho una tabla sobre el manual de SM5, que es sobre trastornos emocionales, y entonces ponía yo tabla tomada de, y tenía que poner la fuente, y de repente, te lo cuento porque me pasó, nunca puse esa bibliografía en las bibliografías, y cuando llegó mi primera revisión, pues ahí me encontraban unas que me hacían falta, y entre esas pues estaba la de esa tabla, porque se me pasó, ¿no? Entonces también hay algunos de los errores. Errores en iniciales y abreviaturas también. Por ejemplo,
en el cuerpo del texto, en algún apartado podemos abreviar de alguna manera y se nos fue, y en otro apartado del texto abreviamos ya de otra forma. Yo lo he notado mucho en antecedentes, que de repente hay algunas variables que las abrevian de una forma, pero cuando ya llegan a la metodología y los resultados ya le cambiaron algo de la abreviatura. Entonces también ahí eso son algunos errores que se presentan. A mí, por ejemplo, alguna vez me pasó que yo ocupaba el diazepam como control farmacológico para ansiedad. Entonces, en mis primeros resultados de mi fase uno abreviaba diazepam DZ. Y en mis segundos resultados de la fase 2 yo lo abreviaba, perdón, DZP. Entonces, de repente, cuando presenté los dos resultados, el avance en conjunto, ya no cuadraban. O sea, unas gráficas tienen una información con unas abreviaturas y otras con otras. Entonces, ahí es como de los errores comunes. Y bueno, nada más ahí para estar como atentos, ¿no? Errores de interpretación, ¿no? Extrapolaciones injustificadas, ignorar limitaciones del estudio, incluir interpretaciones en la sección de resultados, que acuérdense que corresponde a la de discusión de los resultados, y otras, omitir resultados negativos o inesperados. O sea, que no digamos algo que no nos salió. Es importante porque de repente sí es válido una tesis decir, eh, se realizó tal prueba y no dio, por lo tanto se realizó esta otra, ¿no? Ahí hay un resultado negativo, pero justifica el por qué se hizo de otra manera. No es que se me ocurrió, sino que obedece a un resultado que se obtuvo, que a lo mejor no fue el esperado, pero dio pie a que lo pudiéramos hacer si es que hay posibilidad de otra manera. Entonces es importante porque al final a veces nos frustramos cuando no obtenemos el resultado que queremos y se puede dar por diferentes cosas, ¿no? O porque tu método no es propio para eso y buscas otro mejor, o porque tu pregunta y tu hipótesis no se responde de esa manera como tú lo estabas planteando, ¿no? Y en la frontera del conocimiento, pues es importante porque toda información, ya sea positiva o negativa, pues contribuye a seguir generando más conocimiento. Entonces es muy importante que no se omitan los resultados negativos o inesperados, porque pueden ayudar a alguien más para que no vaya por esa misma vía que al final pues no le va a dar el resultado que espera. ¿Cómo estructurar para mayor comprensión? Bueno, ya les decía un poquito hace ratito, ¿no? Podemos hacerlo por los objetivos, por las preguntas, por temas, por la cronología, como se fue presentando. Va a depender mucho de la naturaleza del trabajo y en este caso de ustedes de la modalidad también de su trabajo. Esta podría ser alguna estructura recomendada. Una introducción breve respecto al objetivo. Y bueno, yo lo veía en algunas tesis que cuando llegan a los resultados decían el objetivo de esta parte del trabajo fue obtener esto y esto, nuestros resultados indican lo siguiente, o los principales hallazgos de nuestros resultados son, y bueno, ya viene todo lo demás, ¿no? Es importante siempre considerar las características de las muestras o de los participantes, que es un poco describir eh, también les decía que puede estar en la metodología, pues las características de donde vamos a tomar nosotros la información, de nuestros grupos de estudio, de nuestras muestras a analizar, etcétera. Resultados principales con apoyos visuales, ya vimos, ¿no? Las tablas, las figuras, los esquemas, resultados secundarios o adicionales, también, y al final el resumen de los hallazgos claves. A veces lo ponen al principio, pero es más recomendable al final. O en la discusión de los resultados, se pone a veces a partir de los principales hallazgos, la discusión de los resultados versa sobre lo siguiente, ¿no? Bueno, ya aquí es más como cuestiones de estilo. ¿Qué otros consejos adicionales podríamos tener? Bueno, usar subtítulos para organizar mejor las secciones en el caso de que este sean muy extensas, porque nos pueden ayudar a ir orientando, por ejemplo. Mantener la objetividad en todo momento, porque a veces se nos van las escrituras personales y tiene que ser todo en lenguaje impersonal, o sea, en tercera persona, ¿no? Segunda persona, perdón. Mantener la objetividad también en el tipo de lenguaje, pues en el caso de las tesis, de los libros, del ensayo, pues sí es un lenguaje técnico, no tanto coloquial, porque la finalidad es que esto que ustedes están elaborando está enfocado a un público en particular, no es a un público general, sino sería divulgación. Y bueno, evitar datos irrelevantes o detalles excesivos, porque a veces pueden hacer que en el caso específico, bueno, no específico, pero en el caso ahora de los resultados, pero puede darse en toda la tesis, pueda ser muy cansada la lectura. No sé si les ha pasado, a mí sí, de repente agarro luego documentos que son extensos, pero muy fáciles de leer y hay documentos que de repente cuesta mucho trabajo leer porque son demasiado detallados en sus explicaciones y se tornan excesivos y a lo mejor contiene información que no es tan relevante que lo que hace es que, bueno, pues sea cansado en la lectura. Y bueno,
En el caso de si ustedes van a publicar el artículo, siempre es ver como en qué revista y seguir ese formato para ir haciendo ese documento. En el caso de la Marti, pues es seguir la guía para su documento, ya sea tesis, ensayo monográfico o libro, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que guiarnos pues, para seguir con las recomendaciones adicionales de cómo se debe presentar este apartado. En esa diapositiva, un poquito de lo que ya les comenté, la diferencia entre resultados y discusión que tenemos en la selección de resultados, o se presenta de acuerdo a los objetivos, describe hallazgos sin interpretarlos, utiliza un lenguaje neutro y preciso, se centra en qué se encontró, incluye tablas, figuras con datos, con números, ¿no? O bueno, con los resultados de las variables, ya sean cuanti o cualitativas. Mientras que en la discusión, bueno, interpreta el significado de los resultados, relaciona los hallazgos con los de la literatura ya existente, explica el por qué y cómo de los resultados, analiza las implicaciones y aplicaciones de lo que nosotros obtuvimos y bueno, también reconoce las limitaciones y sugiere investigaciones futuras. Por eso les comentaba que al final de este apartado muchas veces incluye uno que dice perspectivas o prospectivas de trabajo de investigación. Y también dentro de la discusión, si menciona ese trabajo, contó con la siguiente limitación o se tuvo tal limitación, pero en futuros estudios se pretende contemplar estos y estos factores. Todo eso ya va en lo que es el apartado de discusión de los resultados. Entonces, esa es una de las diferencias que hay. Ahora, puede haber, de acuerdo a la estructura y guía para presentar los trabajos, hay trabajos que estilan poner resultado y seguido la discusión, pero hay trabajos y guías donde dicen que se tienen que realizar poniendo todos los resultados en un apartado y toda la discusión en otro apartado. Entonces también va a depender del tipo de guía, pero al final es claro, aunque vayan juntos, no los mismos resultados que discusión de los resultados, independientemente que se pongan en la misma sección o en una sección diferente. Y bueno, aquí ya también un poco de lo que se había comentado en la presentación de los resultados cuantitativos. Eh, lo recalco mucho porque para poder publicar, pues generalmente sí piden que sean evaluados con pruebas estadísticas. Va a depender nuevamente del tipo de investigación. Por ejemplo, en química, y si se sintetiza un compuesto, pues obviamente no piden pruebas estadísticas. Ahí piden evaluación o la elucidación o pruebas, eh, ensayos de análisis de esa sustancia para ver cómo está compuesta, sus propiedades, etcétera. Y obviamente, pues ahí nos lleva estadística. Pero para los que sí llevan estadística, pues recuerden, ¿no? Que se dice el resultado, la prueba, si fue significativo o no, y bueno, si viene acompañado de una tabla y una figura, pues se referencia hacia la tabla y la figura. Eso me los voy a saltar, nada más eran algunos ejemplos como de redacción, pero nada, fueron que ahí se me ocurrieron, pero mejor vemos los suyos para que quede como más claro, ¿no? Donde quería yo resaltar eso, ¿no? Que se hace referencia a la figura o tabla, que se da el resultado, la numeración, y bueno, por ejemplo, pues si se hizo estadística, viene la prueba, en eso pues se infiere que no, y por eso no viene aquí si se hizo ANOVA, si es una prueba de T y cuáles serían los resultados de la misma. Y para los resultados cualitativos, bueno, generalmente en ese tipo de resultados se presentan como categorías o temas. Y bueno, presentan los temas principales que emergieron del análisis y se organizan jerárquicamente si es que es posible. También va a depender de la naturaleza de la investigación. Es muy importante acompañarlo de citas representativas, pues por la naturaleza del tipo de resultados. Como se trata de investigaciones cualitativas, pues sí se tienen que incluir citas representativas que nos van a ayudar pues a clarificar o a expresar mejor esos resultados. En estos que son de cualidades, pues sí se buscan tener o establecer ciertos patrones o relaciones para poder describir o relacionar los temas tratados e identificados. Y en estas cuestiones cualitativas, algo que se hace, pues es buscar casos de discrepancia también para ver si en lo que yo busqué, encontré, discrepa o se hace distinto de lo que alguien más encontró. Y bueno, ahí lo importante es explicar cómo por qué hacerlo. Me parece que en el caso de ustedes, pocos serían los que tuvieran algún como cualitativo. Y cualitativo nada más es como ese examen organoléptico de decir cuál es el tipo de color y las características como visuales de algo, ¿no? Pero en realidad creo que todo lo que ustedes hacen, quienes van a hacer tesis y también libros y ensayo, nadie hace algo como tal cualitativo, ¿no? Sino que es mixto. Aquí pongo solo algunas tablas que tomé por ahí de algunos artículos para mostrarles, ¿no? Mire, por ejemplo, esta tabla, eh, los asteriscos sí vienen marcados en el pie de figura, como para entender de qué se tratan, vienen algunas abreviaciones, y bueno, lo que se busca es que la tabla pues tiene que ser muy sencilla.
Aquí le corté el título, pero arriba traía el título de qué era la tabla. Y bueno, de ahí podemos ver los datos y podemos ver esa información adicional que va al pie, ¿no? Y la intención es que si yo esta tabla la pongo en una diapositiva para dar una explicación de mis resultados, pues con los elementos que ya tiene, quien lo observa lo pueda entender, además de la explicación que pues yo pueda dar. Y bueno, también aquí pongo otra, tabla 5 resultados del análisis de la regresión del efecto principal. Y bueno, viene la tabla, es una tabla todavía más pequeña. Y si se dan cuenta en la parte de abajo, pues ahí dice, ¿no? Nota BI, que es valor izquierdo, BD, que es valor derecho, que son como esas abreviaturas que les comento. Y aquí no puse ninguna, hasta ahorita que lo capto. Bueno, la siguiente tabla, la tabla 4 pues igual, incluso ahí dice hasta el tamaño de la muestra, ¿no? Eh, alguna que le hubiera yo puesto abajo que tuviera esta parte de fuente de elaboración propia, o quizás otra que diga tomado de o adaptado de, ahí se me olvidó poner esas, pero bueno, recuerden que las puede llevar dependiendo la tabla que ustedes estén ocupando. Características, pues que debe ser simple, debe de ser clara, debe de ser consistente con los resultados que quieren presentar, debe tener precisión. En cuanto a, por ejemplo, si tienen decimales, lo recomendable es poner entre 2 o 3, si son de estadístico, 2, pero que sea igual en todas, ¿no? Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, tienen 3 puntos después, 3 cifras, perdón, después del punto decimal, y bueno, así de todas. Debe de ser autosuficiente, sin necesidad de mucho texto, la debemos de entender, aunque sabemos que cuando está en el documento en extenso, pues sí lleva ese párrafo breve o introductorio. Y de ser necesario, tiene que tener notas explicativas que aclaran las abreviaturas o símbolos, como ya lo había yo comentado. Las figuras, bueno, aquí ampliando un poco lo que les había comentado, ¿no? De acuerdo a las figuras, pues ciertos conceptos, ¿no? Y ahí, y por eso lo puse acá, que bueno, porque ya se me estaba olvidando, hay programas para hacer las figuras, tanto las tablas como las gráficas, porque a veces las revistas también nos piden que tengan cierta resolución, cierto tamaño, entonces, para la tesis a lo mejor no sea tan necesario, pero hay veces que para los artículos sí, incluso hay revistas que te piden que sean a color o otras que dicen que sean blanco y negro, ¿no? Va a depender también mucho de eso. Pero algo muy importante es que lejos de esas cuestiones de fondo y de forma, que al final lo que tenemos que ver es que tienen que ser claras y adecuadas en cuanto a sus colores y contrastes, también el tamaño de texto, porque hay tablas que tienen tanta información que el texto es muy pequeñito, entonces ahí pues se dificultaría. Y si hablamos que la tabla es un elemento visual, pues lo que tendríamos que prestar atención es que el tamaño del texto sea adecuado a la figura, pero también para nosotros para que sea legible. Y algunas veces, cuando ocupan ciertos editores, pasa, menos, pero sigue pasando, que de repente al pasar hacia el documento ya van perdiendo la nitidez, ya se ven un tanto como borrosas. Y bueno, pues también al igual que las figuras y las tablas, pues debe tener simplicidad, como les comentaba, ¿no? Entonces, en las figuras, al igual que las tablas, se dan cuenta, se cuidan como los mismos elementos, el tamaño, las palabras y las explicaciones que las acompañan, los colores, los contrastes, y que se debe de evitar elementos excesivos que no tengan o que no aporten nada a la información que esta nos pueda dar, ¿no? Pues hablamos de la simplicidad. Todo lo demás, pues puede ocasionar ruido. Aquí pongo algunas y miren, en la tabla que se ve acá, se ve, la tomé tal cual de un artículo y miren, si algo tienes que no se ve nítida, y si al final la intención de una tabla es que nos visualmente nos ayude a entender información, pues esta tabla nos ayuda como mucho, ¿no? Entonces, son de los aspectos que también debemos de cuidar. Y bueno, no son otras tablas donde se ve lo que son cada uno de los grupos, los rótulos en el eje X y Y, que bueno, la variable independiente y la dependiente, los diferentes grupos, eh, figura tal, y bueno, la breve explicación que comentábamos, ¿no? Igual en la otra. Y en la de hasta arriba, pues no le puse con la intención, no le puse la breve explicación, pero también que vieran pues, que se veía, no era nítida. Entonces, si hablamos de que en una forma correcta de presentar títulos, perdón, resultados, hablamos de gráficas y de tablas, pues tienen que ser legibles, ¿no? Sí, me regreso a la anterior. Permítanme. Esta, Rigoberto, no sé si esta o la anterior. Esa, ok. Bien. Igual si tienen dudas o quieren hacer algún comentario de algo, o sea, yo les comparto mi experiencia, pero igual ustedes sé que también han tenido experiencias que igual sería interesante, ¿eh? Y igual tampoco